Buenas noches. En este momento voy a hacer una breve presentación sobre la materia Historia y Evolución del Derecho 2. Yo pertenezco a esta cátedra en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este momento vamos a abarcar dos grandes temas, como son fuentes de las obligaciones, características, clasificación y como tema número 2 los contratos y los delitos. En primer lugar, podemos definir las obligaciones como un vínculo de derecho en el que una o varias personas están obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto de otras u otras personas, en virtud de un contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito o ley. Esto es el concepto de las obligaciones. Como se dice, es un vínculo que se establece entre una o varias personas, de acuerdo a unas normativas existentes. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Es cuando una persona teóricamente libre de toda sujeción puede quedar jurídicamente obligada como un sujeto jurídico, puede llegar a ser deudor o acreedor de una obligación. Esto es cuando suceden determinados hechos que tienen por virtud, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, de engendrar obligaciones. Estos hechos idóneos para producir obligaciones son denominados por la doctrina fuente de las obligaciones. Debemos tener presente que toda esta cantidad de sujetos, situaciones, indicadores se encuentran establecidos dentro del Código Civil vigente venezolano. Ahora bien, en el Código Civil venezolano vigente las fuentes son las siguientes. En primer lugar tenemos el contrato y el pago de lo indebido. ¿Qué es el contrato? Produce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar, de crear esas obligaciones. Esto está especificado en el artículo 1133 del Código Civil venezolano. Es decir, un contrato es cuando dos o varias personas establecen obligaciones a través o alineados a unas normativas existentes y vigentes en el Código Civil venezolano. Ahora, ¿qué es el pago de lo indebido? Tiene lugar cuando una persona deudor paga a quien no es su acreedor. La ley obliga a aquel que ha recibido el pago que tiene la obligación de repetirlo. En el Código Civil venezolano vigente las fuentes son, es decir, las fuentes de las obligaciones son las siguientes: la gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, ¿cómo podemos conceptualizar la gestión de negocios? Consiste en la obligación que adquiere aquel que, sin estar obligado, asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se haya en estado de proveer a sí mismo a ella. Es decir, es cuando una persona o un tercero tiene la obligación de cumplir con unas determinadas obligaciones establecidas en un contrato, cuando él no es la persona principal, es a través de un tercero, siendo este que lleva esta situación el tercero. ¿Qué es el enriquecimiento sin causa? Se dan ciertos supuestos en el artículo 1184 del Código Civil venezolano, es decir, todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. Es decir, cuando una u otra persona natural o jurídica se enriquece de manera indebida, está en toda la obligación y está establecido en el Código Civil venezolano que debe proveer de acuerdo a esa riqueza que se obtuvo al que afectó. En el Código Civil venezolano vigente las fuentes son hecho ilícito. En el artículo 1185 se expresan las obligaciones provenientes del daño causado con intención por el agente a la persona o al patrimonio de la víctima. O cuando se causa el daño sin intención por imprudencia, negligencia, impericia, se responde por el daño causado por un hecho propio, o bien por los hechos de una persona sometida a nuestra guarda, o de una cosa animal sobre las cuales debíamos haber ejercido una vigilancia correcta. Es decir, cuando nosotros tenemos la obligación de cumplir con un derecho de protección o un derecho de cualquier otro tipo y no lo cumplimos, eso está establecido en el artículo 1185, no realizamos la vigilancia debida, no cumplimos con nuestra obligación, entonces debemos pagar una pena.
Importancia de las obligaciones. Podemos ver en el libro de Gustavo Olivero Augusto en 1996 las siguientes definiciones. Las fuentes de las obligaciones son taxativas, es decir, que una persona solo puede quedar obligada cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en el ordenamiento jurídico. Es la ley la que fija cuáles son las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones, como todas las cosas del mundo, deben tener una causa inmediata y eficiente. Diferencia entre las obligaciones que nacen de los contratos y las derivadas de los delitos. Aquí más o menos vamos a definir lo que es un contrato y lo que es un delito. ¿Qué es el contrato? Es una convención que involucra el concurso de voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. Es decir, hay una situación, un efecto jurídico y hay una o dos personas o más involucradas para o que se encuentren dentro de esta situación o dentro de este acto, para llamarlo de esta manera. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico, carácter pecuniario. Es decir, que cualquier tipo de indiligencia que se dé en ese contrato, eso va a tener o va a estar alineado a deberes pecuniarios o de dinero. Diferencias entre las obligaciones que nacen de los contratos y las derivadas de los delitos. Aquí debemos definir de una manera bastante resumida lo que es un delito. Es un hecho ilícito con carácter de falta, de donde nace un daño y se origina la obligación de repararlo. Es decir, yo cometí algo ilícito, cometí una falta y debo repararlo. Todas estas cuestiones de delitos se encuentran establecidas, por supuesto, dentro del Código Civil venezolano. En el derecho antiguo se dividían en dos: delitos privados, que son todos aquellos hechos ilícitos que producían un daño a la propiedad o a la persona de los particulares, pero que no turbaban directamente el orden público. Un delito privado puede ser, bueno, tumbé una cerca de una casa, estoy afectando a una persona, a un sujeto, pero no es un daño público. Ahora bien, diferencia entre las obligaciones que nacen de los contratos y las derivadas de los delitos. Aquí podríamos definir lo que son los delitos públicos. Hechos ilícitos que atacaban directa o indirectamente al orden público, la organización política o la seguridad del Estado. Por ejemplo, la alteración del orden público en un sitio, en un ministerio, en las calles o en cualquier sitio que afecte la alteración de ese orden público. En el derecho clásico, la obligación nacida del delito tiene por objeto el pago de una pena pecuniaria que generalmente era superior al perjuicio causado. Es decir, yo hice un daño de este tamaño, sin embargo, en peculio, en dinero, debo pagar una multa mucho más alta. Contratos reales. ¿Qué son los contratos reales? Son aquellos que para su perfección necesitan dos elementos: la entrega de la cosa, es decir, el datio rei, y el acuerdo de las partes, conventio, que versa sobre la finalidad de la entrega y va dirigido fundamentalmente a crear una obligación de restitución a cargo del que la recibe. Si alguno de estos dos elementos falla, el vínculo obligatorio no surge. Si no había acuerdo, no había contrato, y si faltaba entrega, el acuerdo era nulo. Es decir, un contrato se cumple cuando se entrega, cuando culmina, cuando hay un resultado, cuando se da la acción. Aquí podemos ver de manera bastante resumida una breve diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Le voy a leer las dos primeras. Derecho real. Crea una relación directa e inmediatamente con la cosa que es un objeto y de la cual puede el titular disfrutar sin limitación. Los derechos personales se originan por la relación de dos personas, en donde una de ellas es denominada deudor, que debe cumplir con una determinada prestación de dar, hacer o no hacer algo, o a otra persona denominada acreedor. Otra diferencia puede ser la siguiente: dependen del titular los beneficios y utilidades del mismo derecho real que se tiene. En cuanto a los derechos personales, la prestación consistirá en el dar, hacer o no hacer de un tercero. En el tema número 2 vamos a clasificar las obligaciones de una manera general. Por ejemplo,
Las obligaciones han sido clasificadas de diversos puntos de vista. En esta unidad la estudiaremos. Dicha clasificación según su vínculo, desde el punto de vista de la naturaleza de las prestaciones de acuerdo al sujeto. La clasificación de las obligaciones según el vínculo, es decir, atendiendo al vínculo contraído pueden clasificarse en obligaciones de derecho civil y del derecho de gentes. Esta clasificación es consecuencia de la división que existió en el derecho romano primitivo entre estos dos grandes derechos, ya que el derecho civil en un momento se dio y luego surgió el derecho de gentes. Por ejemplo, eran obligaciones del derecho civil las derivadas de contratos sancionados por el derecho quiritario, siendo el derecho quiritario el que surge con la fundación de Roma hasta el siglo IV a.C. Su fuente fundamental fue la costumbre, es decir, el derecho venía dado por la costumbre, lo que se daba, los paradigmas que existían se cumplían, no se encontraban escritos. El derecho quiritario era un derecho de clase, ya que únicamente se veía privilegiada la clase patricia y esto desfavorecía a la clase plebeya. Ahora bien, el derecho de gentes surge en el año 367 a.C. En este periodo surge la ley que admite a los plebeyos en el consulado y llamaban obligaciones del derecho de gente, las que surgían de otros contratos reconocidos por el ius gentium. Las obligaciones del derecho de gente surgieron cuando el desarrollo que adquirió el comercio hizo indispensable la sanción de nuevos contratos. Es decir, el derecho de gente nace cuando empieza a darse lo que es el comercio a nivel general, donde debe quedar implícito de una forma u otra ese derecho que se conllevaba entre personas jurídicas o naturales. Clasificación de las obligaciones. Se pueden clasificar según el fin perseguido y dentro de esta vemos las obligaciones de medio. Allí se pueden caracterizar porque el deudor no se compromete a obtener un determinado resultado. Por ejemplo, el médico y el abogado no le pueden garantizar a sus clientes que el resultado va a ser eficiente y eficaz. Simplemente se da la situación, se trabaja para que el hecho se dé, pero la garantía del resultado no se encuentra contraído dentro de esa obligación. Ahora bien, las obligaciones de resultado, a diferencia de la anterior, son aquellas en las cuales la prestación a las que se obliga el deudor es un efecto específico, preciso y concreto de su actividad. Por ejemplo, si yo mando a arreglar el tren delantero de mi carro, el resultado es que el mecánico me entregue el carro con el tren delantero arreglado, es decir, hay un fin último, a diferencia de la primera. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, pueden ser jurídicas y naturales. ¿Cuáles son las jurídicas? Se entienden las obligaciones dotadas de poder coactivo, es decir, aquellas por las cuales el acreedor tiene la facultad de obligar al deudor ante los órganos del Estado, delante de aquellas normas que se encuentran establecidas. Es decir, tú no cumples, yo te demando porque hay algo escrito, hay una normativa con la cual o a la cual se debe cumplir. Naturales. Se denominan así porque no son de obligatorio cumplimiento para el deudor, quien es libre o no de ejecutarla. El acreedor no puede pedir el cumplimiento forzoso al deudor mediante los órganos jurisdiccionales, ya que no se encuentra escrito. Hicimos algo de palabra, por ejemplo. Ahora bien, podemos nombrar otras clasificaciones, por ejemplo, puras y simples, de término. Hay otras obligaciones, por ejemplo, las condicionales, donde hay una condición de por medio. Yo cumplo con esto, pero tú me das esto y hasta que tú no me entregues esa situación. Por ejemplo, yo te voy a vender mi carro, pero tú antes me debes traer una camioneta X, modelo tal, año tal. Allí hay una condición de por medio. Podemos también hablar de las alternativas y de las de conjunción y las facultativas. De manera muy breve, la conjunción es una unión, ejemplo, cuando yo uno dos conductas con la conjunción, y es decir, cumplo con mi obligación pagando 1.000.000 de bolívares. Cumplo y además te pago. También la alternativa y la facultativa son un tipo de obligación. Existen otras, como son las mancomunadas y las solidarias. Podemos definirlas como:
son aquellas en las cuales existen varios acreedores o varios deudores y la prestación se divide entre los varios sujetos integrantes de la relación obligatoria. Por ejemplo, cuando se registra una firma con varios socios, los socios deben cumplir, pero a la vez todos los socios tienen el derecho de adquirir una especie de don pecuniario, solidaria, cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser constreñido al pago de la totalidad, y el pago hecho por uno solo de ellos liberta a los otros deudores frente al acreedor pagado. Por ejemplo, cuando los fiadores, o cuando se hace un contrato y existen fiadores de por medio, ellos están en la obligación de cumplir si el principal no cumple. Ahora bien, pueden también existir las obligaciones divisibles e indivisibles. Las divisibles son aquellas en las cuales su objeto puede dividirse en parte o es susceptible de ejecutarse en parte. En los contratos, por ejemplo, podemos observar que pueden existir contratos que se dividen por parte. Las indivisibles, pueden haber contratos que son o se deben ejecutar en una sola parte. Eso va a depender de las condiciones que se establezcan en dichos contratos. También existen las contractuales y las extracontractuales. Las contractuales son aquellas obligaciones que se generan del contrato, están escritas, se presenta en el estado que concierne a cada una de estas situaciones. Y las extracontractuales son aquellas obligaciones que, aunque no están escritas, se dan y suceden dentro de ese contrato. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, el hecho ilícito y la gestión de negocio. No se encuentran dentro de los contratos, pero se dan, sucede. Pero cada una de ellas tiene carácter legal que pueden establecerse sanciones legales al respecto. Existen otros tipos de obligaciones como las protas ran, las obligaciones pecuniarias. Sin embargo, bueno, se ha resumido de manera bastante clara lo que son las obligaciones, la clasificación y la importancia, esperando que haya sido de su provecho y de utilidad, dándole muchas gracias por la atención prestada.